Y el tema de hoy pues es nutrición en el paciente con hipotiroidismo o en el hipotiroidismo. Y bueno, pues antes de hablar como tal del hipotiroidismo, pues vamos a revisar conceptos básicos, un poquito de fisiología, para que nos quede pues claro la fisiopatología del hipotiroidismo y que podamos a su vez entender pues por qué la nutrición va a ser importante en el paciente con hipotiroidismo. Si no hacemos esta revisión, pues nos puede quedar ahí un poco complicado el entender por qué sí o por qué no hay algunas cosas que tendríamos que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar entonces un poquito de anatomía de la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello. Tiene dos lóbulos que son simétricos y que están adosados a los lados de la tráquea, como se ve aquí en la imagen. Pesa más o menos unos 20 gramos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí vemos a la tiroides. Este esquema anatómico pues es muy sencillo, es simplemente para recordarnos. Aquí está el hueso hioides, que está exactamente por debajo del maxilar. Aquí tenemos el ligamento tiroideo, que une el hueso hioides con el cartílago tiroides. El cartílago tiroides, pues la famosa manzanita de Adán, muy pronunciada en los hombres. Inmediatamente por debajo del cartílago tiroides, pues tenemos a la glándula tiroides. Aquí está el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el istmo, y por detrás pues está la tráquea. Es un recordatorio anatómico muy sencillo, ¿sí? Realmente la ubicación anatómica pues no nos causa mucho problema porque la tiroides pues está muy evidente en nuestra anatomía. Vamos a recordar un poquito también la fisiología. Existen dos tipos de hormonas tiroideas activas biológicamente. Son la T4, que corresponde al 93% de la hormona que se secreta, y la T3, que es la 3,5-triodotironina, que bueno, esa es la otra glándula que secreta, la otra hormona que secreta la glándula. La diferencia entre estas dos hormonas es que, bueno, T4 tiene 2 átomos de yodo en el anillo fenilo y la T3 solo tiene 1. Es decir, la cantidad de yodo sería la diferencia entre una y otra. Y bueno, pues también hay una pequeña cantidad de una hormona que se llama T3 reversa, pero esta pues no tiene ninguna actividad biológica. Básicamente la función de la glándula tiroides es secretar estas dos hormonas que son claves para la fisiología de nuestro cuerpo, como vamos a ver más adelante. Y bueno, las hormonas que secreta la glándula tiroides, pues bueno, pues como ya habíamos dicho, son de vital importancia para todo lo que es la fisiología de nuestro cuerpo, pero bueno, más o menos al año se necesitan unos 50 miligramos de yodo que se ingiere en forma de yoduros, es decir, unos 150 miligramos por día. Este sería como que nuestro consumo anual por día, 150 miligramos por día. La cantidad se eleva, obviamente, bajo ciertas circunstancias fisiológicas. El embarazo, pues, es una de ellas. Las embarazadas requieren más o menos 220 miligramos por día. Y en niños, pues, depende de la edad, va a ser el requerimiento. Ahorita vamos a ver una tablita para ver el requerimiento, ¿sí? Y las cantidades de yodo, si las cantidades de yodo son bajas, son por debajo del requerimiento, pues entonces la glándula va a crecer. Ahorita vamos a ver por qué, y esto se llama bocio. Recordemos que, bueno, desde hace muchas décadas la sal está yodada, es decir, contiene yodo, pero antes no era así. Y había zonas endémicas aquí en nuestro país, como la zona de Puebla y algunas otras zonas, donde el yodo, había carencia de yodo y eso provocaba que hubiera bocio endémico, es decir, zonas donde había crecimiento en la población de manera importante de la glándula tiroides. Esto se ha solucionado mucho, como decíamos, con la adición que se le hizo a la sal del yodo.
Lo mismo ocurre cuando se ingieren sustancias que bloquean la absorción. Ahorita vamos a ver también más adelante que hay sustancias que compiten por la absorción del yodo y que esto, bueno, va a provocar que haga que la glándula crezca. Por lo tanto, estas sustancias se llaman bociógenos. Ahorita los vamos a ver más adelante con más detalle. Y bueno, recordando un poquito la fisiología, no es el objetivo de esta plática detenernos de manera muy detallada en la fisiología, pero sí vamos a hacer un recordatorio. Hagamos un poquito de memoria. Sabemos que tenemos el eje hipotálamo hipófisis, órgano central, órgano blanco, perdón, que puede ser la glándula mamaria, los órganos reproductores, el hueso, la tiroides, la glándula suprarrenal, etcétera. Entonces, aquí, bueno, pues sabemos que el hipotálamo es el jefe de todo lo que son los ejes neuroendocrinos que inician precisamente aquí su acción a nivel central en nuestro cerebro. Y bueno, pues el hipotálamo empieza con la secreción de neurohormonas que van a actuar a nivel de la hipófisis, tanto de la hipófisis anterior como de la hipófisis posterior. Y esta hipófisis, a su vez, pues va a secretar las hormonas estimulantes. Sabemos que la hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis, pues secreta la oxitocina, que tiene que ver con funciones durante el parto, pero específicamente hablando de los ejes de regulación endocrina, es la adenohipófisis, es decir, la hipófisis anterior, la que se va a encargar de secretar las hormonas estimulantes que van a llegar a los órganos blancos para producir la respuesta de la secreción hormonal. En este caso, la adenohipófisis llega a la tiroides y a través de la hormona estimulante de tiroides, la TSH, produce que esta tiroides, bueno, empiece a secretar T3, T4 y calcitonina. Entonces, este eje que inicia aquí en hipotálamo, que va para adenohipófisis y después hacia tiroides, es el eje hipotálamo hipófisis tiroides, que bueno, pues es el encargado de la secreción cíclica de las hormonas tiroideas. Una vez que las hormonas tiroideas han sido secretadas, bueno, pues la hormona tiroidea es transportada, unida a proteínas del plasma, se separa una vez que ha llegado a su órgano blanco, en este caso los órganos periféricos, como vamos a ver, pues se separa de la proteína transportadora, se une a receptores en el citoplasma. Ahí la T4 se convierte en T3 y esta T3 es la que se va a unir a proteínas a nivel del núcleo de la célula. Recordemos que las hormonas tiroideas son de acción a nivel del núcleo celular. Entonces, bueno, pues a nivel de periféricos se capta como T4 a nivel de citoplasma, después se convierte en T3, pierde la proteína que la transporta, se convierte en T3, se vuelve a unir a proteínas, pero estas a nivel de receptores del núcleo, y aquí en el núcleo de la célula, como lo estamos viendo aquí, pues llega al DNA, aquí está la hormona, y va a producir pues modificaciones, cambios en el DNA para la producción de proteínas. Aquí se forma lo que conocemos como el complejo hormona-receptor a nivel del DNA, y esto, bueno, va a estimular, como ya habíamos dicho, la síntesis, por supuesto, de ARN mensajero, que el ARN mensajero es el que va a codificar para que salga del núcleo y dé la información para producir proteínas que son las que van a ejercer la función o el efecto de las glándulas tiroideas. Entonces, bueno, una pregunta que siempre les hacemos a los alumnos es ¿a qué nivel actúan las glándulas, las hormonas tiroideas? Y bueno, pues es a nivel del núcleo. Tiene receptores intranucleares a nivel del DNA. Esa es pregunta de examen, siempre decimos. Y bueno, pues ¿qué efectos tiene la hormona tiroidea o las hormonas tiroideas, mejor dicho, cuáles son sus efectos a nivel periférico? Bueno, pues ahorita como vamos a ver, pues son muchísimos. De hecho, igual, pues tendríamos que pasar un buen ratito hablando de los efectos de las hormonas tiroideas. Es todo un curso, un semestre en la Facultad de Medicina hablar de la función de las hormonas tiroideas. Aquí no tenemos un semestre,
pero vamos a mencionar los rasgos más importantes de las hormonas tiroideas a nivel periférico, los efectos más importantes a nivel periférico. Hablando del sistema cardiovascular, pues la T3 aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, sobre todo en reposo. El volumen sistólico, recordemos que el volumen sistólico es el que va a salir cuando el corazón se contrae precisamente en la sístole. Entonces esto quiere decir que va a bombear mayor sangre hacia la periferia. Esto, por supuesto, pues va a aumentar la oxigenación. A mayor sangre bombeada, pues mayor oxigenación, ¿sí? Esto va a aumentar tanto el efecto inotrópico como cronotrópico en el corazón. Cronotrópico, recordemos que se refiere a la frecuencia cardíaca, es decir, va a acelerar la frecuencia cardíaca. Inotrópico se refiere a la fuerza con la que se contrae. Esto quiere decir que el corazón va a latir más fuerte y más rápido. Esto por efecto de las hormonas tiroideas. Y aumenta un poquitito la presión sistólica, porque aquí es en donde aumenta el volumen sistólico, donde aumenta la fuerza de contracción, es el momento de la sístole, cuando se contrae el corazón. Cuando se relaja no tiene efecto, entonces por eso es que la presión arterial sistólica incrementa un poquito cuando las hormonas tiroideas empiezan a ejercer su acción. Aumenta la presión a nivel periférico, ¿sí? Aunque produce también un efecto de dilatación, de vasodilatación, también aumenta un poquito, sobre todo a nivel periférico, la presión diferencial. Este aumento de oxígeno, por supuesto, pues va a llevar mayor sustrato a todos los tejidos, es decir, va a llevar más nutrientes, va a llevar más oxígeno, va a mejorar todo lo que es el efecto trófico a nivel de todos los tejidos. Esto en el tubo digestivo también va a provocar que haya una mayor absorción de glucosa y pues obviamente al haber más glucosa pues hay más intercambio con el tejido periférico, le lleva más alimento a los órganos periféricos. En el tejido adiposo lo que va a provocar pues es lipólisis, es decir, una degradación del almacenamiento de grasita, una degradación de toda de esos lípidos acumulados en la lonjita, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues esto va a hacer que esos depósitos empiezan a moverse y se empiecen a degradar. Sobre todo esto por un estímulo adrenérgico a través del sistema nervioso simpático. La hormona tiroidea también favorece que los kilomicrones, que son las partículas de absorción a nivel intestinal, pues se eliminen más rápido, es decir, estén más disponibles a nivel de circulación para llevar obviamente más lípidos hacia el tejido adiposo y a su vez estos lípidos queden liberados, como es aquí estos ácidos grasos libres, para que puedan oxidarse. Es decir, acelera todo lo que es el recambio de metabolismo de lípidos, lo acelera, lo hace mucho más rápido, que se queme, que rápido se absorba la grasa, que rápido se metabolice, que rápido se absorba y se empiece a degradar para que dé más energía. Ese es uno de los principales efectos. Este efecto de termogénesis es en el cual está basado pues un famoso medicamento, que no voy a dar nombres porque yo no estoy casada con ninguna casa comercial ni le hago publicidad a nadie, pero todos conocemos un famoso medicamento para bajar de peso, que precisamente esa es su fórmula, hormona tiroidea. Y bueno, pues por supuesto que sí, la gente baja de peso y por supuesto que sí, hay un recambio hormonal importante y una aceleración en el proceso de la lipólisis a nivel periférico. Y claro que sí va a mejorar muchísimo, pero bueno, pues esto es a costa de dar un aporte extra de hormona tiroidea que no siempre es recomendable. Entonces, bueno. Por eso, en base a esto que estamos comentando, en base a este efecto fisiológico, es que la hormona, este medicamento que contiene hormonas tiroideas ejerce a su vez su potencial para bajar de peso. También se produce un incremento en el recambio de proteínas, es decir, hay una proteólisis, vamos a destruir proteínas o a degradar proteínas del músculo para liberar aminoácidos. Y esto, bueno, pues hace que haya más urea también disponible. Estimula la formación de glucosa a partir de estos compuestos, a partir de proteínas. La lipólisis, la cetogénesis, la proteólisis, etcétera. Y bueno, pues todo este efecto metabólico se compara un poquito con el efecto del ayuno, que ya habíamos revisado en otra plática. Es similar metabólicamente hablando,
el efecto de las hormonas tiroideas con lo que pasa cuando estamos en ayuno. Igual ya habíamos revisado cuando hablamos de ayuno intermitente que se empieza a haber una quema de grasa, una lipólisis, hay cuerpos cetónicos, entonces hay cetogénesis, se empieza a destruir un poquito la musculatura y a liberar aminoácidos, que es lo que les comenté en su momento, un efecto negativo que las gentes que no están de acuerdo con el ayuno dicen que no es recomendable porque sí hay efectivamente una proteólisis de proteínas, o sea, se destruyen un poquito de proteínas, se forma glucosa a partir de compuestos nuevos. Todo esto que hacen las hormonas tiroideas es un efecto muy similar, metabólicamente hablando, a lo que pasa cuando estamos en el ayuno. Y esto que les voy a comentar es muy importante y de hecho se han hecho muchos estudios actualmente y se ha comentado mucho. Denme un minutito, me están pidiendo por acá la contraseña. Y bueno, ok. Nosotros tenemos en nuestro organismo dos tipos de grasa. Una es la grasa blanca y la otra es la grasa parda o marrón. Son diferentes porque tienen diferentes estructuras, estructuralmente es distinta este tipo de grasa y sobre todo también por las funciones que ejercen. La grasa marrón contiene una proteína que se llama proteína desacopladora o termogenina, que se denomina también por sus siglas UCP1. Esta proteína, que solo la tiene la grasa marrón, está asociada también con la hormona tiroidea, tiene receptores para hormona tiroidea y capta de manera de la periferia, capta la T4 y la convierte en T3. Y esta T3 va a estimular a la proteína desacopladora y esta proteína desacopladora va a producir una termogénesis, es decir, va a generar calor a partir de la quema de grasa. Entonces es como si tuviéramos un pequeño calentador, por decirlo así, dentro de nuestro cuerpo, que una vez que se activa con hormonas tiroideas, empieza a quemar grasa, pero esa quema de grasa va a generar calor. Es un efecto termogénico. Este tipo de grasa, la grasa marrón, la encontramos sobre todo en los recién nacidos. Los recién nacidos tienen mucha grasita marrón y eso es un proceso, y eso es una característica, muy importante para ellos porque esta grasita marrón que ellos tienen les va a producir calor, que es lo que los va a proteger de la hipotermia y los va a hacer que puedan sobrevivir en momentos de crisis. Esto es una de las cosas que se comenta, por ejemplo, en el caso de los niños del temblor, que se hacían muchas preguntas de por qué sobrevivieron, porque estaban en una situación pues de crisis. Muchos de ellos estaban rodeados de agua porque hubo fugas, era un ambiente frío, estaban sin ropa, a la intemperie, bueno, dentro de todo el derrumbe, pero sin protección específica, etcétera. Y mucho de todo lo que se ha revisado, por qué sobrevivieron estos bebés, es a partir precisamente también de la grasa marrón, porque esta grasita marrón, que como les repito, está presente en abundancia en los bebés, pues además de que genera calor, pues al momento de que está quemando los ácidos grasos y está liberando energía, que es como si estuvieran comiendo, está liberando sustratos energéticos, también está liberando calor. Entonces, al mismo tiempo de que lo está manteniendo al bebé, pues, nutrido, por así decirlo, también lo mantiene calientito, y eso hace, pues, que pueda sobrevivir en situaciones extremas. Es una de las explicaciones que se da por qué estos bebés pudieron sobrevivir en una compleja situación como la que les tocó vivir en el temblor de 1985. Y bueno, pues los que somos ya adultos tenemos todavía grasita marrón, pero ya muy poquita, en muy poca cantidad, sobre todo en el mediastino, que es este espacio a nivel torácico que queda como que en medio del tórax. Y es un porcentaje, un poquito de grasa marrón que nos queda, pero todavía tenemos, y se sabe que se puede estimular esta grasa marrón, por ejemplo, en situaciones de frío, hace que se transforme la grasita blanca a grasa marrón. Es un estímulo para transformar
grasa blanca o grasa o tejido adiposo blanco, que es el que tenemos en la lonjita, por así decirlo, de manera normal. Con el estímulo del frío se ha visto que se puede transformar en grasa marrón, y esa grasita marrón pues es distinta porque genera calor a la vez que está quemando más lípidos. A su vez, la T3 regula el alza de los receptores adrenérgicos e incrementa la sensibilidad a las catecolaminas. Y bueno, pues las catecolaminas tienen un efecto también de aceleración de metabolismo, aceleración de presión, de frecuencia cardíaca, etc. El hipertiroidismo, las personas que tienen hipertiroidismo, si ustedes han llegado a ver, atender o a conocer a pacientes con hipotiroidismo, ellos tienen siempre mucho calor, tienen intolerancia al calor. De hecho, en climas cálidos pues se sienten muy mal porque ellos mismos ya están siempre como que muy acalorados, y en un clima cálido pues les cae muy mal. Y si el paciente tiene hipotiroidismo, es exactamente lo contrario. El paciente con hipotiroidismo siempre tiene frío, siempre dice que está haciendo frío, él siente una sensación permanente de frío. Si lo llevan a un lugar más frío, pues se pone peor. Pero esto tiene que ver precisamente con lo que estamos comentando, con que el paciente con hipertiroidismo, pues al tener mucha hormona T3 y T4, pues estimula la grasita parda que le queda y genera mucho calor. Además que su metabolismo está muy acelerado y eso por sí mismo también genera calor, por lo tanto está siempre como que acalorado. Y al revés, pasa lo contrario en el paciente con hipotiroidismo, que le falta T3, que le falta T4, pues ahí su metabolismo baja bastante. Por supuesto no hay estímulo sobre la poquita o mucha grasa marrón que le pudiera quedar, y eso genera que tenga frío, la sensación de frío. La hormona tiroidea, como ya habíamos dicho, estimula, pero aquí hablando específicamente del sistema nervioso, estimula la oxigenación, y esto, bueno, pues favorece las conexiones cerebrales, la unión, la sinapsis. La T3 aumenta la frecuencia respiratoria en reposo y la ventilación por minuto, y esto va a producir que haya un recambio mayor de oxígeno con CO2, y bueno, pues esto va a elevar el nivel de CO2 en la sangre y va a bajar el nivel de oxígeno cuando es una respuesta acelerada. Por eso es que también los pacientes con hipertiroidismo pues andan así como que con mucha taquipnea y jalando siempre como que mucho aire. La T3 puede potenciar también la actividad simpática, ya habíamos dicho, a través de receptores adrenérgicos, y esto pues va a tener todos los efectos del sistema nervioso simpático: taquicardia, taquipnea, o sea, aceleración de la frecuencia respiratoria, nerviosismo, un poco de temblor, etc. Esto es característico de los pacientes con hipertiroidismo. La hormona tiroidea también va a aumentar el estado de alerta, de vigilia. Esto va a hacer que al paciente le cueste trabajo conciliar el sueño, siempre está como muy nervioso, como muy a la expectativa de que algo pasa, muy alerta. Su capacidad auditiva como que se agudiza. El hambre, por supuesto, como su metabolismo va muy rápido, pues siempre tiene hambre, y su capacidad de aprendizaje y memoria también se ven alterados. Todo esto lo vemos típicamente en un paciente con hipertiroidismo, que no es el motivo de la plática, pero si se los comento, cosa totalmente opuesta o todo lo contrario a esto es el hipotiroidismo, que es el que vamos a ver. Hay más pacientes con hipotiroidismo que hipertiroideos. El tono emocional pues también cambia, porque pues con esta alteración en el sistema nervioso simpático, pues por supuesto que la persona anda muy nerviosa, muy excitable, muy alterada, anda así como muy, como decimos, ¿no?, en la histeria un poquito. A nivel de tejido de hueso, de piel, de tejido adiposo, etcétera, bueno, pues la hormona tiroidea favorece la osificación, es decir, favorece la formación de nuevo hueso, el crecimiento, la maduración de los centros epifisiarios. Por eso es que también a los niños no se les puede dar, o se debe dar con mucho cuidado, la hormona tiroidea, porque eso va a favorecer que se cierren sus centros de osificación y el crecimiento se detenga al cerrarse estos. O sea, crece el hueso lineal, pero el hueso epifisiario, que es donde está el cartílago, pues se cierra también más pronto.
La T3 induce la maduración y la activación de los condrocitos. Acuérdense que ya habíamos platicado de condrocitos a nivel del cartílago. Y bueno, pues también favorece que la hormona tiroidea, bueno, pues a nivel de la piel, va a favorecer que crezca el folículo piloso, que crezca las uñas, etcétera. Entonces, igual también por esto es que el paciente con hipertiroidismo, pues como que le crece además muy rápido el cabello, las uñas, todo lo contrario de lo que vemos en el paciente con hipotiroidismo, que se le cae el cabello, sus uñas están quebradizas, frágiles, etcétera. A nivel de los órganos reproductores y de las glándulas endocrinas, bueno, pues la hormona tiroidea va a estimular a nivel hepático la formación de hormonas sexuales, también va a estimular la formación a nivel de hipófisis, estimula la secreción de hormona de crecimiento o somatotropina, y bueno, pues va a tener que también va a estimular a la corteza suprarrenal para la producción de hormonas. Y bueno, los estrógenos y los andrógenos pueden verse también alterados tanto en el hipertiroidismo como en el hipo, sobre todo en el hipo. Y bueno, pues estos efectos también van a tener que ver con la vitamina D y la calcificación. Y bueno, pues esto también afecta a la función renal. O sea, si se fijan, realmente las hormonas tiroideas tienen que ver con todo, actúan a todos los niveles, tanto a nivel de hueso, de riñón, de glándulas suprarrenales, de órganos sexuales, etcétera. En todos nuestros órganos tienen receptores y tienen efectos. Y hablando ya como tal del hipotiroidismo, bueno, pues el hipotiroidismo es un síndrome clínico caracterizado, clínico y bioquímico, porque lo determinamos por exámenes de sangre, en el cual encontramos una disfunción con una disminución de la hormona, de la función de la hormonal de la glándula tiroides. El hipotiroidismo, lo que se conoce como hipotiroidismo primario, bueno, pues es un padecimiento que es propio en sí de la tiroides y que va a tener niveles bajos de T4, sobre todo de T4, con niveles altos de TSH, o sea, hormona estimulante de la tiroides. El hipotiroidismo primario es la más común de las causas de hipotiroidismo y tiene que ver sobre todo con procesos autoinmunes, es decir, se forman anticuerpos que destruyen el tejido tiroideo. Esto pues por razones todavía no determinadas. Recuerden que todo lo que es autoinmune pues es que el propio cuerpo ataca o agrede a las estructuras, y esto pues es una mezcla, es multifactorial, es una mezcla de factores que determina que una persona pueda tener un padecimiento autoinmune. Esto, bueno, pues casi siempre tiene que ver con la tiroiditis de Hashimoto, que es una de las más comunes. Y bueno, pues va a producir una tiroides hipotrófica, fibrosa, con muy poquita función. Es decir, al ser destruido el tejido tiroideo, las glándulas, las células tiroideas se destruyen por la acción de los anticuerpos, y entonces, bueno, se forma tejido fibroso en lugar de tejido funcional. Y esto pues va a causar que no haya hormonas. La segunda causa de hipotiroidismo pues es el hipotiroidismo secundario, por eso se llama hipotiroidismo secundario, porque es, valga la redundancia, secundario a una patología. Y bueno, pues es posterapéutico, sobre todo después de radiación por algún tipo de cáncer. Cuando se trata de hipotiroidismo secundario, esa es la principal causa, un tipo de cáncer o un nódulo de crecimiento maligno que hay que radiar o hay que quitar, y eso pues causa que la glándula quede lesionada y queda con hipotiroidismo. O sobre todo igual después de que se opera por problemas de hipertiroidismo y la tienen que operar, pues después de la cirugía puede quedar con hipotiroidismo. El hipotiroidismo secundario, bueno, pues también ya habíamos dicho que se puede producir cuando hay alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esto tiene que ver si hay un daño a nivel de hipotálamo, de hipófisis, que no estén estimulando o que no liberen cantidad suficiente de TRH o de TSH, que son las hormonas que pueden estimular la producción de hormonas tiroideas. Pues si está mal el hipotálamo o si está mal la hipófisis, el eje se altera y por lo tanto no hay secreción de hormona tiroidea porque no le llega el estímulo a la tiroides para producirlas.
Acuérdense que si no está bien el eje, pues la tiroides no va a responder y no va a producir. También hay pacientes que no presentan síntomas. Bueno, esta es una situación que se llama hipotiroidismo subclínico, que es muy común, sobre todo en mujeres obesas o con sobrepeso, que tienen niveles normales de T4 y de T3, pero tienen elevada la TSH, o a veces tienen muy poquito baja la T4 o la T3, pero tienen alterada la TSH. Esto se llama hipotiroidismo subclínico, y aunque aquí en el laboratorio nos dé estas mediciones, clínicamente sí tienen muchos datos, y es una de las explicaciones también del sobrepeso y la obesidad, de que esté ganando grasa porque está mal su metabolismo. Y se trata igual como si fuera un hipotiroidismo normal. Y bueno, pues el hipotiroidismo primario es el 98%, por eso les decía que es el más frecuente dentro de las patologías de la función tiroidea. Aquí está el cuadro clínico, aquí está lo que le pasa a una persona con hipotiroidismo. Bueno, a nivel del esqueleto, pues la persona empieza a acumular grasita, entonces la carita se le empieza a hacer como muy llenita, ¿sí? Si es niño, pues no tiene cierre en las fontanelas, por supuesto el retraso en el crecimiento, ¿sí? Tiene, a nivel muscular, pues tiene bajo el tono muscular, está cansada, tiene falta de fuerza. La persona con hipotiroidismo, también si ustedes la han visto, pues es una persona que siempre está como cansada, como fatigada, como que no tiene ganas de nada, como si estuviera muy floja todo el tiempo, no tiene fuerza, le tocan el tono muscular y está así como que todo, valga la expresión, todo guango. Se ve así como si estuvieran muy grandes o muy fuertes los brazos, pero cuando los tocamos, pues es grasa, es pura grasa. Es lo que se llama pseudohipertrofia muscular, porque en apariencia se puede ver fuerte, pero ya al tocar, pues es pura flacidez, es pura grasa. La piel está siempre fría, pálida, puede estar amarillenta o pálida, o de un color cenizo, es seca, es una piel seca. Las uñas pues quebradizas, ya habíamos dicho, el cabello se cae, es un cabello seco, delgado, muy frágil. Mixedema, que es una característica, lo que les decía, esta acumulación de líquido a nivel periférico junto con tejido graso. También hay mucho estreñimiento, eso es algo que aqueja mucho a los pacientes con hipotiroidismo. Su tránsito intestinal se vuelve muy, pero muy lento, la digestión es muy pesada, se inflan muy fácilmente, tienen mucho estreñimiento, tardan a veces 2 o 3 días en evacuar, les cuesta mucho trabajo, tienen colesterol total y HDL elevado, o sea, tienen mucha producción de colesterol. A nivel cardiovascular, pues su corazón late muy lento, porque pues como no hay hormona tiroidea que estimula, entonces va como que muy despacito, tienen bradicardia, por supuesto están anémicos. ¿Por qué? Pues porque no hay una buena absorción de nutrientes debido a las alteraciones gastrointestinales, tienen la presión baja, eso contribuye a que también se sientan muy cansados, la función renal pues está también disminuida. A nivel del sistema nervioso central, como les decía, andan como aletargados, como que están en otro mundo, los reflejos están disminuidos, etc. Entonces, este es el cuadro clínico de una persona con hipotiroidismo. En el hipertiroidismo es totalmente lo opuesto, que ya habíamos comentado. Y aquí vienen lo que les decía al principio, la cantidad de yodo sugerido o recomendado, la ingesta recomendada, dependiendo por edad, desde los bebés de 0 a 6 meses, hombres o mujeres, que en este caso es la misma, los niños, que varía, como pueden ver, dependiendo de la edad, aunque bueno, en el periodo, miren, de 1 a 8 años prácticamente es la misma cantidad para niños y para niñas, 90 microgramos por día. En adolescentes sube el requerimiento, empieza a subir desde los 9 años hasta la adolescencia, que llega a 150 microgramos para niños y niñas al día. En adultos de 19 años en adelante,
se considera que son 150 microgramos por día. Este es el estándar que manejamos para población adulta, hombres y mujeres, 150 microgramos por día. Y en el embarazo y en la lactancia, pues lo manejamos entre 200 a 290 microgramos por día. Estas son las dosis recomendadas. Y bueno, pues ya pasando específicamente a lo que nos atañe el día de hoy, en la nutrición en el paciente con hipotiroidismo, pues cuando hablamos de nutrición en el paciente con hipotiroidismo tenemos que recordar el papel primordial que tiene el yodo. Las células tiroideas se especializan, están diseñadas para captar yodo. De hecho, ninguna célula de nuestro cuerpo es capaz de captar y almacenar la cantidad de yodo que puede guardar una célula tiroidea. Esa es su función, para eso se especializaron. Así como las neuronas se especializan en transmitir impulsos nerviosos, las células de la tiroides se especializan en captar y en almacenar yodo en grandes cantidades para poder producir las hormonas. Obviamente para poder cumplir con esa función tiene que haber un aporte adecuado de yodo. Si no hay un aporte adecuado de yodo, pues no van a poder cumplir con su función, porque no solamente secretar la cantidad diaria de hormonas que requerimos, sino también tener un almacenaje. Y si no tenemos yodo que pueda cumplir con esta necesidad, pues vamos a empezar a tener patologías. Y bueno, pues hay alimentos que se conocen como alimentos bociógenos, que son alimentos que van a intervenir precisamente con la absorción del yodo y con la disponibilidad que va a tener este yodo dentro de la circulación periférica y que va a tener que va a interferir con la captación que van a hacer estas células del mismo. Estos alimentos bociógenos pues son las hortalizas, y aquí vamos a mencionar algunas como la col morada, la col de Bruselas. Miren, hay muchísimos tipos de col. Yo estoy impactada desde que empecé a estudiar nutrición. Me di cuenta que existen muchísimos alimentos verdes, muchísimos alimentos vegetales, que bueno, pues uno a veces ni conoce, pero que existen. Muchos de ellos no están en nuestro país, pero que sí existen y que es importante saber, conocerlos y saber quién sí y quién no los puede comer. Entonces, estos tres tipos de coles, pues no los puede comer una persona que tiene hipotiroidismo. La coliflor tampoco. La col rizada tampoco, lo que conocemos como repollo, brócoli, el brócoli italiano que ahorita se los voy a presentar, cualquier cosa que contenga mostaza, espinacas, o sea que si Popeye hubiera sido hipotiroideo, pues ya se amoló la cosa porque no hubiera podido comer espinacas, zanahorias y rábanos. Todos estos alimentos tienen efecto antitiroideo, sobre todo si se consumen crudos, pero ojo, bueno, se consumen crudos sobre todo en lo que son ensaladas o cuando van al vapor, pero más en ensaladas. Aquí en nuestro país se estila mucho consumirlo en ensaladas crudos. En países como España o en Europa sobre todo, se consumen más al vapor, pero aquí los consumimos crudos. Ahora, se pueden consumir, pero no así, ni crudos ni al vapor, sino que tenemos que cocerlos con una técnica. Tenemos dos opciones ahí, puede ser por técnica de doble cocción o por remojado, que bueno, pues es cocerlo 2 veces y tirar el agua, o dejarlo remojar toda la noche y al otro día tirar el agua. Son técnicas que se utilizan para quitarle un poquito las sustancias que ahorita vamos a ver, para que no interfieran con la disponibilidad del yodo. Alimentos bociógenos, precisamente aquí está porque son bociógenos. Miren, este tipo de alimentos son bociógenos, o quiere decir que producen bocio porque contienen estas sustancias, glucosinolato, tiosinato e isotiosinato, que son los que producen bocio. Y esto quiere decir que, bueno, inhiben la disponibilidad del yodo para la glándula tiroides, es decir, compiten a nivel del receptor. En las células tiroideas compiten con ese receptor que es el que capta el yodo a nivel de la célula tiroidea, y pues entonces en lugar de absorber yodo, absorben estos compuestos y ya no se lleva a cabo la función adecuadamente.
Cuando nuestra tiroides no tiene un aporte específico de yodo, o adecuado, mejor dicho, de yodo, empieza a crecer, se empieza a hipertrofiar, porque la falta de yodo es un estímulo para que nuestra glándula, para que nuestra hipófisis y nuestro hipotálamo, me estoy regresando para que lo veamos, cuando nos falta yodo, cuando no hay una cantidad adecuada disponible de yodo y el nivel de hormonas T3 y T4 empieza a caer, empieza a disminuir, esto es un estímulo que le dice a la tiroides y a la hipófisis, ¿sabes qué? Nos está faltando yodo, no tenemos yodo, las hormonas nos están cayendo, entonces pues tienes que echarle con más ganas, tienes que producir más hormona estimulante para que haya más, porque no alcanza. Entonces, esta señal, al disminuir las hormonas tiroideas y al bajar la cantidad de yodo disponible, se recibe, se capta aquí en la tiroide, en el hipotálamo, perdón, y en la adenohipófisis, y estimula la producción de TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Y esta TSH pues se dispara, se va hasta el cielo, se produce en una gran cantidad y empieza a estimular muchísimo a la tiroides. Y al estimular a la tiroides de una manera excesiva, pues la tiroides empieza a crecer. Y entonces a crecer porque trata de captar más yodo. Al haber más células, al haber más tejido, por lógica se va a captar más yodo. Entonces lo que quiere es eso, empezar a ganar más yodo porque no tiene, y entonces crece, y es cuando se hace la bolita de acá que se ve en muchas personas, que es lo que llamamos bocio. Por eso estos alimentos se llaman bociógenos, porque producen bocio. Al bloquear la absorción de yodo, evitan que se formen las hormonas tiroideas, y esto, pues como ya explicamos, es un estímulo que hace que haya mucha TSH y que entonces empiece a crecer la glándula. Y eso pues se llama bocio, por eso son bociógenos. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa, además de los alimentos bociógenos, tendríamos que preocuparnos en el paciente con hipotiroidismo? Sobre todo en mujeres, miren, hay compuestos de isoflavonas estrogénicas, son lo que llamamos los estrógenos vegetales o los estrógenos naturales. Este tipo de estrógenos son muy buenos, tienen muy buen efecto, sobre todo cuando tenemos muchos síntomas de climaterio, y se pueden dar. El problema es que pues estos estrógenos naturales o estos isoflavonas estrogénicas pues también compiten a nivel de absorción y de receptores con el yodo y pueden ser antitiroideos. Por eso es que no se recomienda que se den en las mujeres que tienen antecedentes de hipotiroidismo o que estamos en duda de si sabemos o no si tiene hipotiroidismo. Es típico que tenemos una mujer en etapa de climaterio, que ya subió mucho de peso, que está engordando mucho, que se siente mal porque está subiendo de peso, pero a la vez está como muy cansada, como que de malas, empieza a notar que le sale grasita por todos lados, se siente fatigada todo el tiempo, la piel seca, el cabello se le cae, etcétera. Y bueno, se confunden mucho, si se fijan, son como muy parecidos los síntomas de climaterio con los del hipotiroidismo. Y desgraciadamente muchas mujeres tienen las dos cosas. Están en una etapa de climaterio porque ya no reglan, ya su función estrogénica se terminó, pero también están cursando con hipotiroidismo a lo mejor desde hace años y no se han dado cuenta. Entonces tienen los dos cuadros clínicos, tienen síntomas muy parecidos de los dos, y entonces, bueno, pues a veces para apoyarlas un poquito con el climaterio les damos isoflavonas estrogénicas y eso no está mal, pero si no investigamos previamente y no estamos seguros que no tiene hipotiroidismo, pues entonces no se lo podemos dar. Hasta que no tengamos un perfil tiroideo, es mejor que no se lo demos. Eliminar totalmente el tabaco, porque miren, el tabaco, además de todas las maldades que ya le conocemos, que son muchísimas al tabaco, mucha maldad, pues una más de sus maldades es que interfiere también con la disponibilidad de yodo a nivel de la tiroides por muchas de las sustancias que contiene. La yuca o camote, bueno, no es lo mismo, les quiero aclarar.
Una cosa es la yuca y otra cosa es el camote. Los dos son tubérculos. La yuca sobre todo, es mucho más conocido en Sudamérica. Aquí nosotros en México, pues lo que comemos o lo que consumimos es camote, pero los dos son tubérculos. No se recomienda en personas con hipotiroidismo que coman este tipo de medicamentos, de alimentos, perdón. Aquí en este caso, pues tendríamos que hacer lo mismo, lo que ya habíamos dicho, tienen que ser pelados y hervidos. Si está hervido, sí lo pueden comer, si no, pues no. Y además, pues son tubérculos, tienen una gran cantidad de carbohidratos. Aquí están, miren, se las presento para los que no las conocían. Yo no conocía el brócoli italiano, lo había leído, tenía conciencia de que existía, pero no lo había visto así como tal. Aquí se los presento, miren. Esta es la col de Bruselas, que son así como colcitas chiquitas. Esta es la col rizada, que creo que es así, todos lo conocemos. Y este es el brócoli italiano. Entonces, aquí se las presento. Estos, pues, tampoco los puede consumir una persona con hipotiroidismo así, crudos. Si los cocen o se remojan, sí se pueden consumir, siempre y cuando se tire el agua. También evitar los frutos secos, nueces, piñones, cacahuates, etc. Los piñones, también en algunos lados los confunden con los pistaches. Tampoco pueden comer pistaches, también aclaramos. La soya, bueno, aquí viene un tema con la soya. La soya es una excelente proteína, tiene un alto valor biológico, es uno de los principales alimentos para las personas veganas y vegetarianas. Por supuesto que hay gran cantidad de proteínas basadas en soya, proteína que consume tanto gente que hace ejercicio como gente, igual como decíamos, que no consume carne. ¿Es una opción? Claro que sí, que es una opción, y es una muy buena opción, nutricionalmente es una muy buena opción. Y tenemos leche de soya, yogur, salsas, tofu, todo lo que quieran. El problema es que si el paciente tiene hipotiroidismo, no lo puede comer. Definitivamente, ahí sí, no lo puede comer. Y tenemos que evitarlo de la dieta, porque igual es bociógeno y además también favorece la eliminación de la T4, perdón, aquí hay un error de dedo, por las heces. Entonces, pues no pueden comer soya. Ahora, eso no quiere decir que satanicemos la soya, ¿no? Que de ahora en adelante la queramos quemar en la hoguera a la soya. No, la soya, volvemos a comentar, es un excelente alimento y tiene un alto valor biológico, pero sí hay que vigilar que las personas con hipotiroidismo pues definitivamente no lo pueden tomar. Ahora, si una persona no tiene problemas de tiroides, claro que sí lo puede consumir, pero no en exceso, ¿sí? Porque entonces sí puede llegar a tener algún efecto bociógeno, que se recomienda, bueno, pues sobre todo en vegetarianos o veganos que sí lo comen en alta cantidad, pues a lo mejor variar su dieta, buscar otras opciones para que no se base solo en la soya, para no estar tan cargada en el contenido de soya, y tomar un examen de tiroides pues cada 6 meses o una vez al año para vigilar que todo ande bien. Pero la soya se puede consumir, por supuesto, si no tenemos ningún problema de tiroides. Ante la duda, pues es mejor no consumirla, y si la persona es vegana o vegetariana la puede consumir, pero no abusar, que no sea en exceso. Realmente no hay que satanizarla. Y bueno, pues ya para terminar, creo que es la primera vez que ahora sí termino temprano, ¿verdad? Que sí termino puntual. Para terminar, bueno, pues queremos invitarles una vez más a conocer la plataforma nutricional del colegio. Bueno, esta plataforma fue desarrollada por un grupo de nutriólogos, médicos, matemáticos, también andaban ahí los matemáticos para los algoritmos que hay que transformar. Muchas veces hay que transformar la información nutricional para traducción en un sistema de computación. Y bueno, pues esta plataforma está diseñada precisamente para la evaluación nutricional, para el diagnóstico médico y para dar un tratamiento tanto a nivel de dieta como de medicamentos y ejercicio. Aquí en la plataforma, pues nosotros les ofrecemos una serie de menús precisamente para paciente hipotiroideo. Miren, a veces es muy complicado, y díganmelo a mí, a veces es muy complicado hacerle
la dieta o los menús a los pacientes con hipotiroidismo. Es una cosa tremenda, porque empieza uno a revisar con mucho cuidado. Yo siempre que hago una dieta para paciente con hipotiroidismo, reviso cada alimento así de uno por uno para ver que no tenga ningún problema, que no sea bociógeno en ningún sentido, y pues a veces se lleva uno ahí sus sorpresas. Entonces, a veces y eso hay que adaptarlo aparte al paciente, porque puede que el alimento no sea bociógeno, pero al paciente no le gusta. Entonces, a veces es muy complicado hacer una dieta para paciente con hipotiroidismo, y también pues es complicado adaptarla en específico en particular a una persona. Aquí en la plataforma pues existen ya menús elaborados, revisados, no solo para paciente con hipotiroidismo, sino para paciente con patología renal, diabético, hipertenso, dieta cetogénica, que también vamos a hablar de ella, dieta mediterránea, que ya también platicamos. Entonces, bueno, nos va a dar mucho gusto si ustedes se interesan en conocer.